Gracias, presidenta. Admito que la siguiente pregunta tiene tintes de polémica, pero es ineludible, es inexorable. Y permítame hacer un poquito de precedente histórico con el tema del fútbol y la política. En el 82, Inglaterra le quita la isla de las Malvinas a Argentina. Y en ese momento fue y sigue siendo una herida muy abierta por parte del pueblo argentino. Y no es 4 años después que justamente en México 86, Diego Armando Maradona y la selección argentina, justamente en un partido contra Inglaterra, aún con ese contexto político que era bastante tenso en ese momento, vencen a Inglaterra y toda la afición inglesa se le va encima a Argentina, se le va encima a Maradona, y para aquella nación de la Patagonia se siente como el renacimiento, se siente como, pues sí, con la connotación política en todos los sentidos una victoria. Usted que estuvo en Azcapotzalco y si estuvo conviviendo con la gente, a mí no me gusta apostar, pero apostaría que por lo menos una persona le habrá comentado de esta connotación con Ecuador, desde luego por el tema de la embajada. Entonces, desde luego que, y usted lo mencionó, hay orgullo de por medio, el orgullo nacional, y eso también representa para el mexicano un motivo para salir a la calle. 1 millón de personas en el centro histórico, en el Ángel, en Reforma y en distintas partes de la República Mexicana, que se siente de nuevo como una victoria y sobre todo como un tema pendiente. Y al mismo tiempo aprovecho para preguntarle si ha habido alguna actualización, porque desde que el entonces presidente López Obrador en abril del 24 comentó que se iba a meter una denuncia en la Corte Internacional, pues hasta el momento, hasta donde sabemos, no ha habido respuesta de aquel episodio diplomático, bueno, que de diplomático no tuvo nada, presidenta. Sería esos dos aspectos, lo que representa para la población, siendo usted jefa de Estado en este momento, y la situación jurídica del episodio. Vamos a ponerlo en dos términos, o en tres. El primero es un triunfo de la selección, eso es muy importante, porque no debemos ser oportunistas de decir otra cosa. Es una gran selección, salió a jugar, y hay algo muy especial que es el orgullo de ser mexicano, ahí sí. Y eso es lo que vivimos hoy en México, no se vivía en otras épocas. Yo acabo de cumplir 64 años, siempre hemos sido orgullosos y orgullosas de ser mexicanos, pero hoy es algo muy especial lo que se vive. Pero es un triunfo de la selección y hay que ponerlo en ese justo término, y la alegría que los 26 jugadores, son 26, ¿verdad?, le han dado al pueblo de México. Ahí hay que dejar en esa parte. Ahora, en primer lugar, se vive una enorme libertad en el país. No podría haber 1 millón de personas celebrando si no hubiera libertades. Entonces, esta idea que han querido decir que en México no hay libertades, que hay autoritarismo, que pues no podríamos estar viviendo lo que hemos vivido durante todos estos días si no hubiera libertades en el país. Y democracia. ¿Algún teléfono por ahí? Libertades y democracia, que es muy importante. Y ese es el clima que se vive en México. Si fuera un país autoritario que no permitiera que saliera a celebrar la gente, pues entonces estaríamos en otra condición. Aquí se vive un ambiente de libertad enorme, y particularmente en la Ciudad de México. Y eso hay que ponerlo en su justa dimensión. Ahora, ya el tema de Ecuador, pues qué bueno que ganó México, vamos a ponerlo así. Podemos invitar al canciller para que pueda dar mayor información. Ayer leía de estos adversarios que no nos quieren nada, de la ultraderecha, que por culpa de nosotros no hay buena relación con países de América Latina. Así lo ponían, ¿no? Por culpa del gobierno de la transformación o de los gobiernos de la transformación, no hay buenas relaciones con América Latina. Entonces hay que recordar, México rompió relaciones con Ecuador porque Ecuador invadió la embajada de México en Ecuador. Las embajadas es como un pedacito de territorio de los otros países en ese país.
La embajada aquí de Estados Unidos es como un pedacito del territorio de Estados Unidos ahí, o de la representación de Estados Unidos. Claro que es territorio mexicano, pero en ese lugar pues están las condiciones para reconocer que ahí es un lugar de representación del gobierno de los Estados Unidos en México. Igual que en Colombia, igual que en Brasil, igual que en Ecuador, igual que cualquier embajada. Y hay tratados internacionales que establecen cuáles son las características de tener embajadas y qué representación tienen y qué ocurre en esas embajadas. Recordemos que, se me olvidó ahorita el nombre de la persona que después detuvieron, Jorge Gras, busca asilo en México y entra a la embajada de Ecuador. Vicepresidente. Busca asilo en la embajada de México en Ecuador. La tradición de asilo en México es muy grande, de hace muchos años. Entonces, busca asilo, llega a la embajada y el gobierno de Ecuador invade la embajada de México y se lleva preso a la persona que estaba ahí pidiendo asilo. En ese momento el presidente López Obrador rompe relaciones con Ecuador. Y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada. Eso es lo primero en el caso de Ecuador. Y eso sigue, porque en primer lugar detuvieron a una persona dentro de la embajada. Es como si hubieran venido a México a detener a una persona sin ningún permiso. Entonces es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave. Y por eso no hay relaciones con Ecuador. En el caso de Perú, Perú decidió que no hubiera relaciones con México. Esa fue una decisión de Perú por un posicionamiento que hicimos de que nos parecía injusto que estuviera detenido el presidente Castillo. Entonces, por esa razón, Perú decide romper relaciones. Entonces, no tiene más que esa connotación. Nosotros no rompimos relaciones con Perú, ellos rompieron relaciones con México por un posicionamiento político. Correcto, pero con Ecuador, el estatus jurídico de esa denuncia, sabemos dónde se encuentra. Vamos a preguntarle al canciller en qué estatus está y cuáles serían las condiciones, vamos a ponerlo así, lo platicamos en otra mañanera, para que pudiera restablecerse la relación con Ecuador. El propio Noboa lo ha planteado. Sí, pero no es así nada más de que pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones y esas las platicamos en algún otro momento. Para finalizar, Presidenta, habla usted del 1 de julio y el aniversario de los 8 años. Aquí, con mucho respeto, pero también